En este video vamos a ver cómo se obtiene la gráfica de la función original f de x a partir de la gráfica de su segunda derivada. Para eso voy a utilizar este ejemplo que es muy parecido a la investigación número 18 que dejé al principio de esta semana. La gráfica que está en rojo es la gráfica de la segunda derivada de una función y la gráfica que está en azul es la gráfica original f de x que obtuve al analizar la gráfica de su segunda derivada, que repito está en rojo. Lo primero que hago es observar dónde están los puntos de intersección de esta segunda derivada. Observo que los puntos de intersección con el eje de las x están en A y están en B. Entonces, ¿qué significa que la segunda derivada intersecte al eje de las x en estos dos puntos? Pues lo que significa es que la segunda derivada es igual a 0, entonces f tiene puntos de inflexión en estos dos valores. Esos puntos de inflexión los puedo ver aquí, los puedo ver en esta parte que voy a señalar aquí y lo puedo ver en esta otra parte de la gráfica azul que voy a señalar acá. Yo los dibujé ahí, sin embargo, como no tenemos más información, bien pudimos dibujarlos aquí arriba, siempre y cuando estuvieran alineados con los puntos A y B. O incluso pude haberlos dibujado aquí abajo, siempre y cuando estén alineados con los puntos A y B. Ahora bien, ¿qué otra información tengo de esta gráfica que es la segunda derivada? Bueno, pues observo este intervalo y este intervalo que están en amarillo. Vean que a partir de este valor de x hacia la derecha y que de este valor de x hacia la izquierda, la gráfica en rojo está por encima del eje de las x. Es decir, la segunda derivada es positiva. ¿Qué significa que la segunda derivada sea positiva? Significa que los valores de y para todos los puntos que están sobre esta sección de la gráfica y los valores de y para todos los puntos que están sobre esta sección de la gráfica son positivos. En cuanto a la función original de f de x, ¿qué sucede cuando la segunda derivada es positiva? Pues sucede que la función original f de x es cóncava hacia arriba. Entonces, de este valor de x a la derecha y de este valor de x a la izquierda, la función original f de x deberá ser cóncava hacia arriba. Es por eso que la gráfica de la función yo la dibujé así, de esta forma. Insisto, aunque no va a quedar muy bien delimitada, esto también lo pude haber hecho de esta manera aquí y lo pude haber hecho de esta manera aquí. O incluso pude haberla graficado aquí abajo de esta forma y aquí abajo de esta forma. Bueno, ¿qué más sucede? ¿Qué más pasa con esta gráfica? Observemos este intervalo. En este intervalo, la función en rojo está por debajo del eje de las x. En este intervalo que va de A hasta B, la segunda derivada está por debajo del eje de las x. ¿Qué significa esto? Cuando la segunda derivada es menor a 0, es decir, está por debajo del eje de las x, o los valores de y son negativos, como aquí se nota en esta parte de la gráfica, entonces la función original es cóncava hacia abajo. Es por eso que la gráfica que yo puse como respuesta queda dibujada de esta forma, donde la concavidad está por debajo. Y vuelvo a repetir, esta es una opción de respuesta. Alguien tal vez hubiera dibujado algo como esto o algo como esto que voy a dibujar aquí. ¿Sí? Bien, ¿qué otra formación tenemos? Fijémonos en este punto. En este punto, ¿qué sucede? En este punto, si yo evalúo la segunda derivada en este punto, en x igual a 0, observo que el valor de la segunda derivada es igual a menos 4. Eso significa que el valor de la segunda derivada es negativo. Entonces, aplicando el criterio de la segunda derivada, si yo evalúo la segunda derivada en un valor y es en un valor crítico y en ese valor crítico es
menor a cero, eso significa que hay un máximo. Y por eso es que aquí tenemos en este caso un punto máximo, eh, como lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Quiero recalcar lo siguiente. Esta gráfica que yo dibujé aquí en azul es una de todas las posibles respuestas al analizar la segunda derivada que está marcada en rojo. Si alguien da como respuesta esto o cualquier otra cosa similar a ellas, sin que necesariamente tengan la misma altura, por ejemplo, esto en cuanto a los máximos o los mínimos, está bien, porque lo que estamos analizando son que ustedes o lo que se está evaluando es que nosotros sepamos identificar y analizar la segunda derivada, saber los signos de esta segunda derivada y a partir de ahí determinar las concavidades de la función. Gracias.